Hermanos, que Dios me los bendiga. Estamos estrenando el stage, el escenario, no escenario, pero el altar. Estamos transmitiendo con una fuente de agua en el fondo. Así es que si usted escucha por ahí quizás el latido de un perro o probablemente el maullido de un gatito o una ambulancia o un vehículo, pues ya sabe, estamos muy al aire libre, entonces vamos a captar todos esos sonidos probablemente, pero le damos gracias a Dios, hermanos. Quisimos hacer esto para variar un poco el panorama, ya que cuando estuvimos hace unas 2 semanas allá en Leavenworth, pudimos transmitir así, de la misma manera también. Entonces queríamos hacer algo diferente, por eso escogimos este lugar, el patio de mi casa, y gracias a Dios que podemos hacerlo. Voy a pedirle que me acompañe en oración, por favor. Padre, en el nombre de Jesucristo, invocamos tu presencia con esta tarde que vamos a escuchar tu voz. Fortalezcas nuestra fe y nos conceda, Dios, el privilegio y la bendición, Señor, de tener esa palabra en nuestros corazones y que por medio de ella, Dios, tú nos fortalezcas y nos ayudes. Bendice, Padre, cada uno de mis hijos, Señor, que están conectados, aquellos que están escuchando, que van a recibir esta palabra, Dios. Bendice cada familia, cada hogar, cada casa, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te rogamos, eterno Dios, que a través, Señor, del estudio de esta palabra, tú me uses y que me des la gracia y la sabiduría y me conceda, Dios, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo, la unción de tu Santo Espíritu. Gracias, amado Dios. Amén. Muy bien, vamos a comenzar leyendo en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Dice la palabra del Señor así, hermanos. En el versículo 8 dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con su siervo dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Acuérdese, hermanos, que todo lo que en el Antiguo Testamento está escrito es sombra de lo que había de venir, que es el Nuevo Testamento. Y cuando hablamos de guerra, sabemos, hermanos, que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne. Ya no es contra reyes de la tierra, ya no es contra gobernadores, y ahora nuestra lucha, nuestra guerra es espiritual, y luchamos contra huestes espirituales de maldades, más contra gobernadores, principados de las tinieblas. Contra ellos es nuestra lucha. Y para luchar contra ellos no vamos a luchar en carne y sangre, sino que luchamos en el Espíritu. Por eso es que nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, porque si usted está vacío del Espíritu Santo no va a poder guerrear, no va a poder luchar, va a ser vencido. No solamente por usar la palabra usted va a derrotar a los enemigos espirituales, sino que debemos de estar llenos de la palabra, llenos del Espíritu Santo, llenos del poder de Dios, porque a través de la llenura del Espíritu Santo es que somos llenos del poder de Dios, porque el poder de Dios, amados hermanos, como el Señor les dijo a sus discípulos cuando ya iba a ascender al cielo, les dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en
Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, el poder que les prometió el Señor es cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ve, entonces, cuando vino el poder del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo llenó aquellos 120, entonces se recibió el poder de lo alto, el poder de Dios. O sea, de que ese poder que nos ha otorgado el Señor, esa autoridad que nos ha dado el Señor, para que nosotros luchemos, para que nosotros podamos vencer, para que nosotros tengamos todas las armas, porque nuestras armas no son carnales, sino que son fuertes en el espíritu. Entonces, para que podamos luchar y poder guerrear y poder vencer y poder así, amados hermanos, deshacer toda artimaña y toda obra del maligno en contra nuestra, porque ninguna arma forjada contra ti prevalecerá. Es decir, ninguna de las artimañas, ninguna de las armas que el enemigo tenga contra ti prevalecerá, sino que el Señor nos ha dado el poder para vencer, el Señor nos ha dado el poder para guerrear. Entonces, el rey de Siria, dice, tenía guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van ahí. Qué maravilloso, hermanos, que el Señor nos dirija en esta guerra. Qué maravilloso que el Señor nos dirija en nuestros caminos, que el Señor nos dirija en todo lo que nosotros, porque constantemente, amados hermanos, nosotros estamos enfrentando al maligno, constantemente estamos enfrentando al enemigo. Nuestra lucha, no, como dije, no es contra carne ni sangre, entonces es una guerra espiritual de la que nosotros tenemos que enfrentar en un momento determinado, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de las condiciones que se den, dependiendo de los acontecimientos. Pero, sin embargo, hermanos, tenemos la promesa y debemos de estar seguros que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino que es contra esas potestades, gobernadores, príncipes, principados de las tinieblas. Pero el Señor nos ha dado el poder. Y es más, el poder de Dios es más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. El Señor nos ha dicho que es más poderoso el que está en mí que el que está afuera. Hay más poder, amados hermanos, en la palabra dada por nuestra boca, en la palabra cuando viene respaldada por el Espíritu Santo, que lo que el enemigo pueda tirarnos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice que el rey de Siria tenía guerra contra Israel. ¿Para qué se meten en guerra contra Israel? ¿Para qué se meten en guerra contra los hijos de Dios? ¿Para qué hacen guerra, hermanos? Saben que van a la derrota, pero dice que el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Desde el cielo, amados hermanos, Dios está viendo los movimientos del maligno. Desde el cielo el Señor está dirigiendo. Desde el cielo el Señor está notificando, está diciendo, está advirtiendo, nos está mostrando y enseñando. Por eso dice: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces nosotros tenemos que ser obedientes a la voz de Dios. Y déjeme decirle algo, hermano, no obedientes. Ahora se ha levantado y no es que esté criticando ni juzgando a nadie, pero cuidado, hermanos, con los falsos profetas, los que profetizan vanidades, los que profetizan irrealidades, los que profetizan de su corazón, los que profetizan mentira, los que profetizan engaño. Cuidado, amados hermanos, porque la Biblia dice que el que anda en el Espíritu es dirigido por el Espíritu. El mismo Espíritu de Dios es el que te va a hablar, te va a dirigir, te va a decir: mira, por tal lugar no pases por allí. No te muevas así, haz esto. O sea, el Espíritu Santo le va dirigiendo a uno. Obviamente debemos de estar conectados con el Espíritu Santo, debemos estar conectados con el cielo, debemos de mantener esa comunión, esa conexión con Dios, para que podamos
oír la voz de Dios, para que podamos para obedecer la voz de Dios. Entonces le dijo el varón de Dios, mira que no pases por tu lugar porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho. Note usted, el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. ¿Por qué? Porque ya Dios le había advertido, ya Dios le había dicho por boca de este profeta del Antiguo Testamento, por boca del profeta Eliseo. Y déjeme decirle que lo que Eliseo hablaba, lo que Eliseo decía, así como el profeta Samuel también, dice la palabra de Dios que el Señor honró de forma tal a Samuel que ninguna de sus palabras dejó que cayera en tierra. Es decir, todo se cumplió. Todo se cumplió de acuerdo a lo que Dios le había dicho que dijera. Entonces el rey de Israel envía a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. El corazón del rey de Siria se turbó. Note usted, turbarse quiere decir abatirse. Turbarse es ponerse nervioso. Turbarse es cuando no haya qué hacer, es cuando se pregunta ¿y qué está pasando? Es cuando se rasca la cabeza. Entonces el rey de Israel, el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Porque pensaba que entre ellos estaba el espía, que entre ellos estaba el que les informaba, que entre ellos estaba el whistleblower, o sea, el que pitaba, el oreja, el que oía no estaba en medio de ellos, hermano. O sea, estaban en lo secreto de sus reuniones. Y entonces él se turba y ahora está preguntándose, o sea, de que turbado el rey, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? ¿Quién es el soplón? ¿Quién es el que lleva la información al rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. No, rey, estás turbado, estás abatido, pero el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Oh, bendito sea el Señor. Amados hermanos, no vamos a comparar el satélite mejor, más moderno, no vamos a comparar el arma de espionaje más poderosa de esta tierra con lo que el Espíritu Santo declara, con lo que el Espíritu Santo informa, con lo que el Espíritu Santo no es que mire sobre esta tierra, mira en el mundo espiritual de maldad, mira el mundo espiritual contra el que nosotros estamos luchando, y ahí no hay satélite, ahí no hay arma, ahí no hay poder que pueda llegar, amados hermanos, a vigilar, a ver lo que está pasando en el mundo espiritual. Ahí solo el poder de nuestro Dios, ahí solamente el Señor que está en los cielos revela los secretos. Acuérdese como a Daniel, como dijo Daniel, hay un Dios en los cielos el cual revela sus secretos a su siervo, bendito sea el Señor. Entonces el rey de Israel, el rey de Siria, turbado, abatido, no haya qué hacer, pero le dice uno de sus siervos:
Señor mío, rey, señor mío, el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Bendito sea Dios. Las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta, las conoce Dios. Lo más callado, lo más secreto. El secreto máximo es revelado por Dios a sus siervos. Y entonces dijo, id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Ahora hay que aniquilar al profeta que recibe la información del cielo. Hay que deshacerse de él. Hay que destruirlo. Amados hermanos, cuando tú anuncias lo que Dios te da, cuando tú anuncias el evangelio, cuando tú anuncias la palabra, cuando tú anuncias los designios y los propósitos de Dios, cuando tú anuncias el poder de Dios, hay alguien que quiere prenderte, hay alguien que quiere destruirte, hay alguien que quiere callarte, hay alguien que dice, hay que prenderlo, y desde los infiernos sale esa voz tratando y queriendo destruirte. Pero déjame decirte en el nombre del Señor que el que está en los cielos, que el Dios Todopoderoso, que aquel que conoce los secretos y los planes y las artimañas del maligno, Él es el que nos salva, Él es el que nos libra, Él es el que nos protege, Él es el que nos informa, Él es el que nos previene, Él es el que nos guarda, Él es el que nos ampara, Él es el que nos dirige. Por eso es muy importante que estemos llenos del Espíritu Santo para ser dirigidos por el poder de Dios. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Entonces hay que mandar a Dotán para prenderlo. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? El rey ha mandado un gran ejército, el rey de Siria, gente de a caballo, carros, un gran ejército, dice aquí la palabra del Señor, un gran ejército. No era mínimo, no era poco, era un gran ejército, bien armado, gente de a caballo, carros. Llegaron de noche, sitiaron la ciudad. Entonces, de mañana temprano sale el que servía al varón de Dios, y el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros, le dice al profeta, Señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Eliseo es tipo del Espíritu Santo que informa los secretos que Dios tiene para su pueblo. ¿Qué haremos? Consulta. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Sabe cómo está el criado? Me imagino que el criado está abatido, así como estaba turbado el rey de Siria cuando no sabía qué estaba pasando. ¿Quién informaba? Así está ahora el criado. ¿Qué haremos? Estamos rodeados. Es un peligro inminente. Nos van a aplastar. Nos van. Y nosotros aquí, ¿qué somos contra ese ejército? ¿Qué podemos hacer? Es grande la amenaza. Y ahora, ¿qué haremos? Mire qué pregunta. ¿Qué haremos? Hermano, mira en derredor tuyo. Mira en derredor
de tu vida, de tu casa, de tu familia? ¿Qué te está amenazando? ¿Cuál es el ejército que está contra ti? ¿Cuáles son esas fuerzas espirituales de maldad que te están atacando tu mente, que están atacándote, que están ahora preparándose para venir a la batalla? ¿Qué haremos? El profeta le dijo, no tengas miedo, no tengas miedo. Esto es, hermanos, mire, el domingo hablábamos de cómo cuando Pedro y sus compañeros, los demás discípulos, están enfrentando aquella tormenta o aquel viento contrario, están contra el viento que los ha venido a azotar y dan gritos, dan voces de miedo, porque ante el peligro, ¿quién no tiene miedo? Ante la amenaza, ante el peligro, hay miedo. Ahora, el criado, y fíjese, el criado, hermanos, no creo que el criado desconocía o era inconverso o era el criado de Eliseo, era el que estaba, mire, ahí al lado de Eliseo, y Eliseo estaba al lado de Dios, y esa unción que venía del cielo, ay hermanos, aunque sea un poquitito le debe haber caído al criado, porque el criado también doblaba rodillas. El criado también oraba, el criado también, según hacía su señor, que era el profeta Eliseo. Así también el criado, me imagino que el criado seguía los pasos de Eliseo. Entonces, mas sin embargo, el profeta conoce lo que está sucediendo en su criado y le dice, no tengas miedo. Pero para quitar el miedo, para aquietar el miedo, para tranquilizar su alma, para calmarlo. Así como dice el Salmo 42 en el versículo 5, si usted quiere leerlo ahí, pero mire, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Espera en Dios. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? ¿Sabe qué es abatir, hermano? Abatir es cuando algo te hace perder el ánimo. Abatir es cuando las fuerzas, el vigor, se caen, cuando ya no sientes fuerzas. Abatido es cuando estás impotente. Abatido es cuando te desplomas, cuando tu alma se desploma dentro de ti, cuando estás desmoronado por dentro. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? ¿Qué haremos? No tengas miedo. Aquíétate. Dice el Salmo 62, versículo 1. Dice así, Salmo 62, versículo 1. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación.
¿Qué quiere decir acallado? Es como cuando tú callas a un niño que está llorando, cuando tú callas a alguien que está abatido. Acallar es aquietar, aplacar, sosegar, tranquilizarte. Cuando tu alma está abatida, cuando estás preguntándote, ¿qué haremos? Y pasan los minutos, las horas, los días, ¿qué haremos? En Dios solamente está acallada mi alma. ¿Por qué? Porque de Él viene mi salvación. De Él viene mi salvación. Dice ahí mismo el verso 5, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Así es que no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué fue lo que miró? Miró el monte lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Sabe qué quiere decir esto, hermano? Cuando tu alma está batida, cuando tu alma se encuentra sin ánimo, sin fuerzas, cuando tu alma se ha desplomado y se abren los ojos del Espíritu y miras el panorama espiritual que hay en derredor tuyo, cambia tu rostro de tristeza en alegría. Cambia tu rostro de ansiedad, de angustia, de aflicción, tu rostro de incertidumbre. ¿Qué haremos? Y el Señor cambia tu rostro, porque tu alma se aquieta, tu alma se acalla, tu alma reposa, tu alma descansa, tu alma tiene esperanza en el Dios de nuestra salvación. Amado hermano, que Dios te bendiga y que esta tarde, esta palabra que ha llegado a tu corazón, esta palabra abra tus ojos y mires alrededor que hay más con nosotros que los que están en derredor amenazándonos. Gracias, hermanos. Que Dios me los bendiga.